Muchas gracias. Nuestro siguiente invitado, que ahora lo vamos a presentar, dice que él no puede llamar porque está trabajando. Y es que nos acompaña el doctor López del Val. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Él es neurólogo del Hospital Clínico de Zaragoza. Hoy vamos a hablar de tics, esos movimientos involuntarios que las personas que lo padecen pues no lo pueden evitar. Queremos saber a qué edad aparecen, si es cuestión de genética, si se pueden curar, si se tratan. Tenemos muchísimas dudas que enseguida el doctor nos va a resolver. Los tics son movimientos involuntarios. Los más comunes, el parpadeo rápido, temblores en las piernas o morderse las uñas. Me operaron de la vesícula. Ajá. Y después de operarme tuve que ingresar 3 veces. Y dice que era de tipo nervioso, que me habían quitado la vesícula, que no tenía piedras, pero sin embargo era de los nervios. A raíz de eso, que estuve 3 veces o 4 ingresada con goteros y eso, me vino eso. El tic, sí. claro. Era más en casa, Ajá. que movía así el brazo. A lo mejor estaba quieta y lo movía. La situación se supera, los nervios pasan, pero el movimiento es compulsivo y permanece. Quien padece un tic es consciente de su problema. Que veía yo que me lo notaban, Claro. ¿sabes? Pero no me decían nada, ¿eh? Estos espasmos son difíciles de disimular y quien lo padece queda marcado. La Nati, que estás hablando y hace así cosas raras. ¿Esa será? Un 1% de la población padece este problema que puede comenzar a manifestarse a partir de los 5 años. Pero, ¿puede llegar a curarse? Pueden aparecer a partir de los 5 años. Vamos a hablar de tics con el neurólogo López del Val. Vamos a dar la bienvenida también a Carmen Ro, que se acaba de incorporar. Bienvenida, Carmen. Buenos días, muchas gracias. Javier, los tics aparecen en una edad muy temprana. Hemos escuchado a los 5 añitos. ¿Realmente qué son los tics? A ver, ¿Y por qué? El tic es un tipo de trastorno del movimiento involuntario que puede aparecer, y ya os lo digo de entrada, tiene un claro condicionante genético en su presentación. Es decir, la mayor parte de las veces son heredados de uno o de los dos progenitores. Y se puede heredar el gen ticoso, pero no la característica del tic. Es decir, el padre puede tener un tic pequeño y el hijo ser un acopio de tics tremendo. El padre puede haberle empezado a los 50 años y al niño empezarle en la primera infancia o en la adolescencia. ¿Cómo acaba de decir que al padre le puede aparecer a los 50 años? Es decir, que nos puede aparecer un tic a cualquiera ya en edad adulta. Sin ninguna duda. Madre mía. ¿Y por qué se dan estos movimientos involuntarios? Hoy sabemos seguro que el paciente ticoso, igual que el que tiene, por ejemplo, temblor, el temblor es una enfermedad hereditaria que va ligada a una anomalía en un gen. Y eso se presenta cuando nuestro código de barras se abre en un momento determinado. Claro, lógicamente es normal que tú no tengas tics si en tu herencia familiar no hay una historia de padres ticosos o abuelos ticosos. Y acaba de decir, perdón, lo del temblor. ¿Por temblor a qué se refiere? ¿A este movimiento de... en un momento así? Porque yo me refiero a estos que están con la pierna inquieta. Eso es un temblor. Porque lo acabamos de ver además al compañero que movía el pie mientras usted estaba hablando. Bueno, pero yo no sé si nos estamos poniendo nerviosos por lo del tema de los tics y estamos todos mirándonos a la cara. También todos tenemos movimientos involuntarios o actividades, podríamos llamar incluso compulsivas. Si estás nervioso, mueves las piernas, pero si eso no es repetitivo y continuo, no tienes un tic en las piernas. Muy bien. Pero es una consecuencia de la situación. Sí, hemos visto todos personas que efectivamente tienen un tic permanente, Claro. Pero también se dan tics, digamos, que a lo mejor duran unos días. ¿Esto es distinto? A ver, Que se te pone un tic en el ojo. No, eso no es un tic. Eso no es un tic. Es decir, todos hemos tenido de estudiantes ese músculo en el ojillo que parece que se está moviendo solo. Sí. Eso es una fasciculación, eso es una mioquimia. Eso significa que el músculo está cansado y fatigado. Y eso, no es un sueño, eso se nota mucho. eso mejora con reposo y con el sueño. Y eso no tiene nada que ver con un tic.
Un tic es un movimiento involuntario que el paciente presenta y que casi el 80% de los pacientes ticosos dicen que tiene una sensación premonitoria por la que tienen que moverse o que tener ese espasmo y que se sienten incluso aliviados con su realización. O sea, ellos son conscientes del tic que tienen. Muchos de ellos son conscientes del tic. Entonces, el problema es que el tic tiene un espectro tan amplio que varía desde el gesto, el guiño, el movimiento de los ojos, que son lo que llamamos tic motores simples, a tic mucho más complejos. Necesidad de tocar, de hacer ruidos, de patear, de golpear, de saltar. Pero doctor... todo eso de forma involuntaria. Claro que sí, pero incontrolable. No incontrolable. Porque hay un caso muy famoso de un doctor que tuvo un temblor de las manos casi permanente, menos en los momentos cuando su cerebro estaba enfocado en hacer su trabajo, que era un cirujano, ¿no? Cuando él estaba obrando de cirujano... Pero es que eso pasa con el temblor, estamos hablando de otra cosa distinta. El paciente con temblor, el temblor puede ser temblor de reposo, que es el que aparece en el enfermo de Parkinson, o temblor de acción. Entonces hay pacientes que en los momentos de concentración pueden inhibir temporalmente su temblor. Lo mismo les pasa a los pacientes con tics. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de un tirador de arco, de un tirador olímpico de arco, que era un ticoso horroroso, y se concentraba, no meneaba una pestaña. Doctor, yo quiero una pregunta seria. Vamos a suponer que en casa tenemos un niño pequeño, ese niño tiene un tic. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay que empezar a regañarle para que no haga eso del ojo? Es todo lo contrario. Cuanto más le digamos a una persona con tics, quieto, estate quieto, no hagas eso, el paciente se va a sentir más observado, va a intentar controlar un poco más los tics, el tic se controla brevemente en esos momentos de mayor concentración, pero en cuanto se ponga a pensar en una película o en sus estudios, tendrá incluso salvas de tics. ¿Y se cura los tics? No. Jamás. ¿Y se controlan? ¿Se pueden llegar a aprender a controlarlos? No, tampoco. Ni es recomendable pedirle al paciente que intente controlarlos. ¿Y algún tratamiento farmacológico? ¿Alguna cosa? Hay suficientes tratamientos, hay tratamientos. El problema es que en la mayor parte de las veces a quien hay que tratar es al padre o a la madre. Pero no vas a dar niños medicamentos por una cosa tan inofensiva. Sí les vas a dar si los necesitas. Yo no soy no creo que en general seamos muy dados a medicar a niños, ¿no? El problema es que hay niños que sufren muchísimo, porque a los compañeros son muy malos y los machacan. Cuando un niño ha pasado esa edad de la primera infancia o de la adolescencia y ha superado con nota esa etapa sin tener que abandonar el colegio y sin sentirse machacado por sus compañeros, casi con toda seguridad en toda la vida no va a necesitar un tratamiento. Doctor, entonces hay que hacer un poquito de pedagogía, porque yo no sé si a nivel, por ejemplo, educativo y escolar están los profesores preparados para enfrentarse a los tics, porque quizá muchas veces no solo los alumnos son los malos, quizás también los profesores están ahondando en, por favor, deja de hacer eso. Claro, el problema, lo que pasa es que ahora me vais a permitir que os complique más la historia todavía. El paciente que tiene tics, el tic es solo una parte de un iceberg, que es la que se ve al exterior. Pero el síndrome de Tourette, la enfermedad de los tics, lleva paralelo una serie de trastornos psiquiátricos o neuropsiquiátricos muy importantes, entre los cuales está el síndrome de inatención e hiperactividad, que es la primera causa de fracaso escolar en nuestro país, trastorno obsesivo-compulsivo, tendencia agresiva, etcétera, etcétera, etcétera. Vocabulario soez también en alguna ocasión. Palabras compulsivas, tacos... Pero lo que nos está diciendo, no en todos los casos que hay un tic nos encontramos con este tipo de complicaciones. No en todos. Solamente en algunos casos. Pero fijaros, si de ese paciente que estábamos hablando en el colegio, que no lo entendía su profesor y que muchas veces le dice, estate quieto, para que reprima el tic, encima ese niño tiene otro motivo añadido para no estarse quieto, que es el síndrome de inatención e hiperactividad. O sea, que se complica. Y eso hay que saberlo, y eso los educadores yo creo que cada vez lo saben más, y yo creo que les intentamos ayudarlos cada vez más para que sepan reconocerlo y no se machaque al niño. Bueno, cada vez los educadores encuentran más casos, ¿no?, de niños con este tipo de... Pero mientras estamos hablando de una frecuencia, es muy difícil saber epidemiológicamente cuál es la prevalencia de los tics. Se habla de que hasta el 1% de la población tiene tics. Entre el 1% y el 1 por 10.000, esa es un poco la cifra de prevalencia. Lógicamente, lo que más
prevalente es el niño que tiene pequeños tics motores o fonatorios y rugidos, bufidos, tosidos, gruñidos, sí. o mezclan tipos de tic motores o tipos de tic fonatorios. Es muy raro ver un paciente con un tic complejo que patee, que salte, que haga piruetas. Eso es muy raro. Hemos hablado del tratamiento farmacológico en determinados casos, ¿no? Nos ha dicho el doctor. ¿En qué casos? En el paciente que lo necesita. ¿Y cómo sabemos? Bueno, el neurólogo nos lo explica. Lo sabe el paciente, no lo sabe su madre ni su padre. ¿Cómo? Claro, es decir, tú tienes que preguntarle al niño, al adolescente, si puedes preguntárselo, si eso que le está pasando le hace sufrir. Si se siente mal con sus compañeros. Y si se siente mal y estás intuyendo que eso es causa de fracaso escolar, no el síndrome de inatención e hiperactividad, sino no quiere ir al colegio porque se burlan de él, claro. Ese niño necesita tratamiento, por muy niño que sea. Pero ¿y el tratamiento qué consiste? Porque claro, es un tratamiento que en cierta manera tiende a es un tratamiento que va a ser para toda la vida y que no va a curar los tics. Ese trastorno genético ocasiona una hiperfunción de una sustancia cerebral que se llama la dopamina. La dopamina es la sustancia que le falta al enfermo parkinsoniano y que al faltar el paciente está quieto y parado. Entonces, si sobra o si se libera mal esa dopamina, aparecen movimientos involuntarios. Entonces, todos los fármacos que mejoran los tics son frenadores de la función dopaminérgica y por lo tanto van a ser en mayor o menor medida frenadores del movimiento del niño. ¿Y la dopamina no era lo que nos hacía sentirnos bien, además? No, esa es la serotonina. La serotonina, muy bien, perfecto, nos tienen unos líos. Entonces, claro, hay que pensarse muy mucho a qué niño de 10 años le vas a dar un bloqueador de la dopamina. Y luego teniendo en cuenta otra cosa más, que las características de los tics son fluctuantes, hay épocas de la vida. En la presentación ha habido una cosa que no me ha gustado, que se pueden inhibir y que no se curan. No se pueden inhibir y van a ser fluctuantes. Hay épocas de más tics y épocas de menos, que no tiene nada que ver con la situación de más estrés o menos estrés del paciente. Muchas veces los niños en las épocas de exámenes es cuando menos tics tienen y empieza el verano y se van de vacaciones y es cuando más tics tienen. Y eso le pasa igual a los niños que a los adultos. Qué curioso. Yo creo Por lo tanto, bueno, pues hay que tratar al niño que lo necesite, no a la mamá o al papá que cree que lo necesita el niño. Hay que educar a los padres para explicarles que eso no se va a curar. Y luego es muy divertido porque cuando uno, muy divertido a veces, cuando uno hace la historia de un niño con tics y te lo traen los padres, estás mirando al niño y de reojo a la madre o de reojo al padre, claro, buscando en uno de los dos progenitores los tics hasta que los pillas. Entonces les preguntas, bueno, ¿y quién de los dos papás ha sido ticoso? No, nosotros ninguno. Bueno, pues perdone, pero está usted equivocado, porque usted, por ejemplo, usted está teniendo tics. Porque rigurosamente es hereditario. O sea, no hay manera, un ticoso nunca es de una manera aislada, siempre es hereditario. Hay tics, por ejemplo, hay otro tipo de tics que son secundarios, que por ejemplo son farmacológicos. Determinados medicamentos, antidepresivos, neurolépticos, pueden ocasionar tics. Como consecuencia de los fármacos, pero hay siempre una relación causa-efecto entre la toma del fármaco y la aparición de los efectos secundarios. Hay niños, por ejemplo, que tienen una infección por estreptococos, fijaros, algo como unas anginas. Las anginas, determinadas anginas, pueden producir una reacción antígeno-anticuerpo en el sujeto y darle tics transitorios a un niño. Qué curioso. Y esos son diferentes de los tics de toda la vida, de la enfermedad de los tics. Doctor López del Val, neurólogo del Hospital Clínico de Zaragoza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y hay algo que ha dicho que es muy importante, que no hay que corregir a esos niños, que es casi conseguimos lo contrario. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, doctor. Bueno, nos vamos de Belénes. ¿Quieres ir de Belénes? Sí, hay muchísimos. Muchísimos. Pero vamos a asistir a una exposición de Belénes del mundo y además podemos comprarlos y colaborar por una buena causa. Qué bien. Nos lo cuenta Blanca Escorihuela. ¿Ya has elegido alguno? Hola. Hola, muy buenos días. Pues la verdad es que no me decido porque, como decís, hay muchísimos muy variados. Este que os estamos mostrando, por ejemplo, es un Belén Masái, llegado directamente desde África, pero no es el único que vamos a poder